Soy Carlos Eduardo Montaño Vivas y estas son Crónicas Inexplicables. El espiritismo. El espiritismo es un tema polémico, ya que, como en algunas religiones, requiere de fe y sus detractores anteponen el materialismo. Como doctrina, el movimiento espiritista tiene su origen en Francia en el transcurso del siglo XIX. Se fundamenta en la inmortalidad del alma, analiza la naturaleza de los espíritus, sus relaciones con el hombre, explica las leyes morales, el principio vital, investiga los fenómenos de las mesas danzantes, la escritura automática, la vida presente, futura, las enseñanzas recibidas por espíritus superiores. Allan Kardec, profesor, filósofo y traductor francés, cuyo verdadero nombre fue Hippolyte Léon Denisard Rivail, adoptó el seudónimo de Allan Kardec, ya que su espíritu guía le indicó que ese fue su nombre en una vida anterior, en el tiempo de los druidas. Nace en Lyon, Francia, el 3 de octubre de 1804 y fallece el 31 de marzo de 1869 en París por un aneurisma cerebral. Algunos denominan a Kardec como el padre del espiritismo, mas otros prefieren llamarlo el codificador del espiritismo. Lo grueso de su doctrina está plasmado en el Libro de los Espíritus, publicado en 1857, edición que se agotó de inmediato. Del estudio del espiritismo, admite que existen espíritus superiores e inferiores. Encontró en todos los géneros perversidad y grados de superioridad intelectual y moral. Igual estableció la existencia de espíritus buenos, malos, vulgares y mentirosos, que con frecuencia usurpan los roles de entidades de grandes personajes de la historia. Planteó que el espiritismo estudia la naturaleza, origen y destino de los espíritus, su relación con el mundo corporal y las consecuencias morales inherentes. La palabra espiritismo proviene del francés y significa doctrina del espíritu. Allan Kardec la utilizó a menudo, aunque algunos críticos sostienen que tal palabra ya existía. El espiritismo se identifica hoy con varias doctrinas religiosas y filosóficas que creen en la supervivencia del espíritu, alma, a través de distintos métodos. La guía aborda, a través de 1018 preguntas contestadas por almas desencarnadas, las categorías y misterios que gobiernan la vida después de morir. De otro lado, hace claridad sobre la existencia de Dios y sus atributos, la conformación del universo, la creación. Enfatiza en la encarnación y regreso a la vida material, al igual que la influencia de los espíritus en el mundo material. Dedica un espacio especial a las leyes morales, la ética, las leyes de causa-efecto, al trabajo, a la reproducción, la reencarnación. Habla también del perfeccionamiento moral, diferenciando las virtudes, los vicios, el egoísmo y control de las pasiones. Desde la remota antigüedad ha existido en la humanidad la creencia de que es posible comunicarse con los espíritus de los muertos. En Samuel 1, el rey Saúl, al no obtener respuesta de Dios, contacta a la bruja de Endor para que evoque al espíritu de Samuel. Esta práctica era contraria a la ley, sin embargo, Saúl autorizó la ceremonia. Como resultado de ello, aparece el espíritu del profeta reprendiéndolo fuertemente por perturbar su descanso eterno. Entretanto, se popularizaban las historias de apariciones de espíritus que traían supuestos mensajes desde la tumba a los vivos. En Hamlet, de William Shakespeare, el fantasma del rey solicita a su hijo venganza contra su tío Claudio, quien lo asesinó y usurpó la corona. Esta aparición
nos muestra cómo era común la práctica de establecer comunicación con los difuntos. La práctica del espiritismo era cosa común en la sociedad francesa y las reuniones en tal sentido abundaban. En 1854, Allan Kardec investiga el fenómeno de las mesas danzantes, lo que lo llevará a profundizar en lo que hoy conocemos como espiritismo. Inglaterra, Holanda y Estados Unidos, entre otros países, abren puertas a la formación de sociedades. Se siguen las ideas de Kardec. El espiritismo en el siglo XX. El pensamiento posterior a la revolución industrial centra la vida en el racionamiento materialista e inmediatista. Entretanto, la sociedad dirige sus esfuerzos en la acumulación de las riquezas y la explotación laboral. En respuesta a estas ideas, resurge en el hombre el deseo de volcarse hacia la libertad y la espiritualidad. Un importante defensor y difusor de la doctrina espiritista fue el escritor y médico británico Sir Arthur Ignatius Conan Doyle, nacido en Edimburgo en 1859 y fallecido en Cromborough en 1930. Doyle fue el creador del archifamoso detective Sherlock Holmes, famoso en las novelas policíacas. Conan Doyle fue un convencido y acérrimo defensor de la doctrina espiritista, al igual que su esposa, una afamada médium. Doyle conoce al famoso ilusionista y escapista Eric Weiss, conocido en el mundo del espectáculo como Harry Houdini, nacido en Budapest en 1874 y fallecido en Detroit, Michigan en 1926. Ambos comparten inquietudes por el mundo espiritual y la posibilidad de contactar con los seres fallecidos. Weiss intentó muchas veces contactar a su madre fallecida recientemente. Al ver que era infructuosa la búsqueda, empezó a dudar de la posibilidad del contacto real. Frustrado, lideró una campaña de desprestigio del espiritismo, proponiendo que se trataba de un engaño. A causa de ello, terminó su amistad con Conan Doyle. Sin embargo, guardó la esperanza de lograr un verdadero contacto con su esposa Bess Houdini, con quien acordó una clave que permitiera validar la experiencia. Tras la muerte de Houdini, su esposa intentó establecer contacto con Harry durante 10 años, al cabo de los cuales desistió de los intentos. En Sudamérica surgen dos corrientes, una que sigue los postulados de Kardec y otra que, sin abandonar la tradición kardeciana, tiene un contenido rigurosamente religioso. De esta línea surge como máximo líder Chico Xavier. Casi que paralelamente surgen corrientes análogas en Cuba, Puerto Rico, Haití y República Dominicana, viniendo luego otras. Francisco Cándido Xavier fue un famoso médium y divulgador del espiritismo con gran reconocimiento en todo el mundo. Nació en Pedro Leopoldo, Minas Gerais, Brasil, el 2 de abril de 1910, falleciendo en Uberaba el 30 de junio del 2002. Familiarmente se le conoce como Chico, que corresponde al diminutivo en portugués de Francisco. El don de mediunidad se manifiesta en Chico a partir de los 4 años. Su madre fallece cuando contaba solo 5 años, pero su asistencia espiritual lo acompañó toda su vida. En 1931 encuentra a su mentor espiritual, Emanuel, quien le indica cuál es su misión, la de psicografiar mensajes de grandes maestros. Ya en 1932 publica Parnaso del más allá de la tumba, conformado por dictados de espíritus de grandes poetas brasileños y portugueses. Mientras tanto, se desempeñaba como mecanógrafo en la Hacienda Modelo del Servicio de Fomento
de la producción animal. Durante los años 30 publicó varias novelas de Manuel. Corazón del Mundo, Patria del Evangelio, del escritor Humberto del Campos, fallecido un tiempo atrás. A consecuencia de ello, recibe una demanda de la viuda de Campos, que le reclama se le reconozcan los derechos de autor. La demanda no prosperó, pues se sentenció que los derechos de autor se reconocen por obras escritas en vida. Para evitar futuras reclamaciones jurídicas, cambió el nombre de Campos por Hermano X. El libro más ampliamente divulgado fue Nuestro Hogar, no Solar. La obra, dictada por el espíritu de André Luis, narra la vida de un mundo espiritual lleno de vida y actividades de adaptación. Buscando desenmascarar a Chico, los periodistas David Nasser y Jan Manson fingieron ser extranjeros, cambiaron sus nombres y publican en el diario O Cruzeiro un informe poco favorecedor. Posterior al reportaje, ambos admitieron haber recibido como regalo sendos libros dedicados con los nombres reales de cada uno y firmados por Emanuel. En 3 oportunidades, Javier ayudó a la justicia a aclarar crímenes en los que se veían comprometidas personas inocentes. A petición de los espíritus de los fallecidos, transcribió cartas psicografiadas en defensa de los inocentes. Peritos grafólogos dieron certeza y avalaron las comunicaciones provenientes de la otra vida. La santería. La santería es una práctica religiosa cubana y ambientada también en otros países que logra fusionar de manera sincrética al espiritismo con creencias africanas centradas en los orichas de la religión yoruba, cuyas divinidades son del fuego, el amor, la justicia, la guerra, la fertilidad, la sabiduría y la música. Crítica al espiritismo. Para la ciencia, el espiritismo es una pseudociencia, debido a que, según los académicos, no cumple con los requisitos básicos de la metodología científica. Espero que este episodio haya sido de tu agrado. Si quieres contactarme, puedes hacerlo a través del correo electrónico cmontanovivas@gmail.com. Mil gracias.